¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy nos visita Ramón Álvarez de Mon, creo que conocido por todo el mundo. Su vida cambió drásticamente en el año 2021 al anunciar que Messi no podría renovar con el FC Barcelona y a partir de ahí el despegue de Ramón. Veniros porque nos va a contar cositas muy interesantes. Empezamos. Muy bien, Iván. Nada, encantado de estar aquí en tu canal, ¿no? En tu nuevo canal. Es verdad que nos conocemos desde hace ya muchos años, que Sí. nos seguimos en redes desde hace muchos años y es un placer que estés en el canal y que compartas estos minutos, esta charla conmigo en este segundo programa de Mano a Mano. Ramón, tú eres abogado de profesión, si no me equivoco. Sí. Has trabajado en OK Diario, en La Garrena, en Radio Marca, en varios Sí. medios, pero hay un momento en el que tu carrera, digamos, profesional, que no es la de la abogacía, hace un clic, hay un cambio. Julio de 2021, tú das una exclusiva mundial. Cuando se hablaba de que Messi podría otra vez renovar y demás, lanzas en tu canal en la exclusiva de que Messi no podría renovar o no podría ser despedido y volver a fichar por el FC Barcelona por un tema de control financiero de la liga. No nos vamos a referir a ello, que ya se habló mucho. Me voy a ir a lo personal. ¿Cómo llevaste ese proceso? Pues, hombre, para mí era algo muy nuevo, ¿no? Porque pese a que llevaba en Radio Marca unos años ya, con el canal llevaba unos meses y bueno, tenía cierta experiencia, ¿no? Incluso a nivel podcast, ¿no? Como tú también la tenías, pues de intervenir en podcast, es verdad que no estaba acostumbrado a la exposición que tuve antes y después, ¿no? De que se confirmase. Yo lo recuerdo, hombre, yo recuerdo que era un tema que me tenía ocupado mentalmente una parte importante del día siempre, porque yo cada mañana me levantaba pensando, bueno, es que lo van a tener que renovar. No me imagino a Messi fuera del Barça, no me imagino a Laporta diciendo que lo tiene ya renovado sin que sea así, ¿no? Pero yo me paraba a pensar en cómo podrían hacerlo y bueno, la frase esa que se hizo mítica ya, ¿no? No me salían las cuentas de cómo iban Sí. a poder renovarlo de acuerdo con la normativa de la liga y también bueno, de las cuentas que mostraba el Barça, que era información pública, ¿no? Yo recibía incluso a veces llamadas de periodistas culés con buena intención, ¿eh? Con buena intención diciéndome, Ramón, macho, que tú tienes un prestigio, no hagas el ridículo, nos ha dicho Laporta que está renovado, que lo van a presentar no sé qué día y tal. Y claro, yo les explicaba el tema y me decían, sí, te entiendo el razonamiento, pero que da igual, que lo van a renovar, ¿no? Entonces, es verdad que cuando lo del chiringuito, ¿no? Ayudó mucho a que se hiciese ya muy Sí. viral todo. Y cuando se confirmó, pues es verdad que fue como una especie de desahogo, ¿no? Porque fue leer el comunicado del Barcelona y decir, pero si es que parece un vídeo mío, ¿no? Porque eran las Sí, explicaciones sí, y sí. tal, eran las explicaciones tal cual. Y es verdad que fue un boom, ¿no? Auténtico. Para mí fue un desahogo porque, a pesar de que yo estaba tranquilo con lo que estaba diciendo, si hubiesen Sí. conseguido renovarlo de cualquier manera o con lo de CVC y tal, pues la gente se habría echado encima, para mí injustamente, porque el razonamiento seguía siendo el mismo, pero bueno, me ayudó mucho, ¿no? Que fuese así. Y es verdad que para mí, Iván, a nivel público fue un antes y un después, porque yo me acuerdo que estábamos todavía, ¿no? O sea, era justo el año después de la pandemia, pero bueno, Sí. yo recuerdo la vuelta a Madrid ese año, yo veraneaba en La Coruña, veraneo en La Coruña y en Huelva, y volver y que de repente te empieza a parar pues mucha gente por la calle, cosa que a mí antes me pasaba de vez en cuando o en el Bernabéu, pero no me pasaba un martes, ¿sabes? Por la mañana. Y Sí. la verdad es que fue impactante, eso sí. Ramón, luego hay otro cambio, que es enero del 2022. Sí, Ahí das una exclusiva que me pareció mucho más potente que la de Messi, que es la exclusiva mundial del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. sí. Luego tú lo tenías muy claro, además, también te vino muchos desmentidos, pero tú lo tenías muy claro, una información muy concreta, muy exacta de aquel fichaje. Pero por cuestiones que ahora nos explicarás, el fichaje no se realiza en ese 2022. ¿Por qué no llega Mbappé al Real Madrid ese año cuando estaba prácticamente atado, o si no atado del todo? Pues mira, Iván, esto es complejo de explicar porque yo todavía sigo descubriendo cosas. Y por cierto, he seguido hablando con gente que sin que fuesen mis fuentes en ese momento me han confirmado, ¿no? Una parte muy importante de la información que yo di, pero hay cosas que todavía no conozco, ¿no? Yo doy en marzo una información sobre que Mbappé ha firmado un contrato con el Real Madrid el 30 de enero.
incluso hablo de los asistentes en la firma, quién acude por parte del Madrid, quién acude por parte de Sí, Mbappé, y esa información evidentemente no me la invento porque no tendría la cara tan dura, ya no solo de inventarme un contrato firmado, sino incluso de hablar de los asistentes, ¿no? Esa información venía, bueno, de dos fuentes que me aseguran que se firma ese contrato. Yo cometo un error, y esto es importante decirlo, y es que a mí me dicen que firman un contrato. Y yo doy sí, por hecho que es el contrato definitivo, el contrato federativo. No le pongo el prefijo pre para cubrirme un poco, ¿no? Que fíjate, lo de Nzonzi y el Barça, que ahora lo hablaremos, sí, yo no sé si ha firmado o no ha firmado, pero probablemente lo que ha firmado no tenía un carácter vinculante, ¿no? Como se ha demostrado. Bueno, pues ese contrato evidentemente no debía tener un carácter vinculante, debía ser un preacuerdo, debía ser algo así. El caso es que a mí me lo dijeron dos fuentes muy buenas. Esas fuentes, hay que decir, que daban por hecho absolutamente el fichaje por el Madrid. Hay que decir que Florentino, que no digo que sea ninguna de esas fuentes, pero Florentino daba por hecho el fichaje por parte del Madrid, mucha gente en el Madrid y muchos periodistas, ¿no? De los que se pueden considerar cercanos al club, que beben del club, también lo daban por hecho. Los desmentidos más bien vinieron después, fíjate, ¿no? Los desmentidos vinieron cuando ya se confirmó la renovación, que es verdad que yo no he vivido nunca nada igual, ¿no? En cuanto a hate, en cuanto a gente que me dejó de sí. seguir y tal. Pero antes, la verdad es que hasta una semana antes todo el mundo lo daba por hecho. ¿Qué ocurrió? Seguramente fue multifactorial, Iván. El contrato no era vinculante. Sí que creo que había una penalización que Florentino no ejecutó en contra de Mbappé, pero no era vinculante, evidentemente. El Paris Saint-Germain nunca mintió en el sentido de que iba a hacer todo por renovar a Mbappé y ellos, a diferencia, ¿no? En 2024 no se rindieron en ningún momento, siguieron insistiendo. Eliminar el componente económico de la oferta del Paris Saint-Germain para mí sería iluso. O sea, Mbappé recibió una oferta probablemente irrechazable a nivel económico. Ha recibido 400 millones de euros brutos en 2 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y había la Sí, posibilidad de un tercer año también. Seguro que eso influyó de forma decisiva, pero también hubo una presión de dos estados, del Estado francés, del Estado catarí. Hubo ese viaje del emir de Qatar, primero a España, dinero público, contratos, después a París, en la reunión en el Eliseo, y Mbappé lo que ha dicho de todo lo que ocurrió durante esa época es que no se lo desearía ni a su peor enemigo, ¿no? Lo que él vivió, la presión que él vivió. Entonces, probablemente a Mbappé le hicieron ver que no podía decir que no, ¿vale? Más allá de la oferta económica, que no desdeño ese motivo, sí. a Mbappé le hicieron ver que no podía decir que no. Entonces, creo que se le juntó todo y que el jugador tomó esa decisión. Pero bueno, la prueba es que no se rompieron los puentes, ¿no? Que pronto estaba ya él, bueno, pues sabiendo que había cometido un error a nivel deportivo y que al Real Madrid le Sí. constaba, ¿no? Que él se arrepentía. Y ahí voy, porque el otro día lo hablaba con Collins, con Pepe Collins, esa imagen en la que se ve a Mbappé en la presentación, que se le dio la vuelta al mundo y que muchos madridistas, yo recuerdo en la final de la Champions, que la viví en el Bernabéu, en las pantallas, se hablaba mucho de la atracción de Mbappé y demás. Y tú lo acabas de decir. Hay que entender que en aquella época Mbappé tenía 22 años, que es un niño, sigue siendo un niño, y te coge, efectivamente, el presidente de la República, Macron, el emir de Qatar, dos de las 5 personalidades más importantes del mundo, te encierran o te secuestran casi en un cuarto y te dicen, mira, tenemos el Mundial 2022, tú eres la imagen del PSG, la imagen del PSG va asociada a Qatar, tú no te vas al Madrid, ya por una cuestión económica, no, es que tú no te vas al Madrid. Efectivamente, el dinero siempre cuenta, pero creo que las coacciones contaron un poquito más, como bien has dicho. Y esa imagen que yo recuerdo en la que muchos madridistas insultaban a Mbappé porque se reía y decían, cuando se cantaba puta Madrid, creo que recordaba algo así, si ves la cara de Mbappé, Ramón, la cara de Mbappé es, madre mía, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, no era una cara de felicidad de sí, es falso que él se ría del Madrid. Estaba con una cara del pobre, de que es un niño de 22 años, que sabía que su oportunidad estaba en el Real Madrid y que de repente pues le hacen retroceder, sí, estás con dinero, pero esa imagen para mí es el espejo del alma de un jugador que estaba allí en el campo diciendo, trágame tierra. Estaba en shock, ¿no? Estaba yo creo que un poco en shock. El comunicado de Mbappé cuando anuncia la renovación no es un comunicado común. Cuando un jugador anuncia una renovación, en Zonja, por ejemplo, hoy Uh mismo, -huh. no habla de otros pretendientes, no habla de... Mbappé en ese comunicado habla de Florentino Pérez en concreto, habla del Real Madrid, dice que les va a apoyar en la final de Champions. Que está claro que mucha gente esos días con el calentón no se lo creyó, ¿no? Pero no es el comunicado de una persona
que sí, que frívolamente ha elegido el Paris Saint-Germain, ¿no? Es el comunicado de un tío que sabe que se había comprometido con el Madrid, que les había dado su palabra y que se ha visto en una situación, a mí me lo han dicho fuentes del Real Madrid, o sea, la situación que vivió este chaval es indescriptible, ¿no? Y además es que era un SOS continuo esos días, ¿no? También oye, no, esto no lo puedo soportar, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo soy de los que no ha tenido que borrar ningún tuit, te lo digo de verdad, ni un vídeo, porque yo en ese momento, y fíjate que personalmente me sentía afectado, ¿no? Por todo lo que había pasado, Sí. yo entendí que ahí estaban pasando cosas que se nos escapaban un poquito y que a lo mejor desde el sofá de casa es muy fácil, ¿no? Ponerte a Claro, criticar lo que siempre. ha hecho otra persona, pero y además intuía que no era el capítulo final de esa historia, ¿no? Que iba a haber más historia y que, por lo tanto, bueno, pues a lo mejor había que retirar ciertas palabras que otros iban a decir. Y como los puentes, como has dicho, no se rompieron, si no recuerdo mal, llega febrero de 2024 y anuncias otra vez en exclusiva el fichaje ahora sí de Mbappé por el Real Madrid. Lo tienes también clarísimo, también te llegó muchos desmentidos, sí, está la segunda vez, ¿no? Como la primera y demás, pero esta sí, lo tenías clarísimo y Mbappé es jugador del Real Madrid y bueno, es una exclusiva que diste en febrero de 2024 cuando nadie se lo creía. Sí, fue un día especial, ¿no? Ese 15 de febrero. Yo tenía ya por una fuente muy buena, la verdad es que casi fue ofensivo no publicarlo cuando me lo dijo esa fuente, pero incluso se lo tuve que explicar, decirle, yo esta vez no puedo equivocarme, ¿no? O sea, y no es que no me fíe de lo que me estás diciendo, sino simplemente no puedo equivocarme, ¿no? Entonces, lo tenía de días antes, pero necesitaba una segunda fuente y además de otro lado, ¿no? Independiente para poder publicar que había firmado ya un contrato y esta vez definitivo, ¿no? El contrato, digamos, el contrato que ya no tenía posibilidad de romperse, ¿no? Y claro, a mí me facilitó mucho la vida, hay que reconocerlo, que el 15 de febrero Mbappé, vamos, se filtra por parte del Paris Saint-Germain que Mbappé ya les ha comunicado que no renueva, incluso se filtra una nota de prensa que nunca llegó a ser oficial a algún medio de comunicación. Entonces yo en ese momento encuentro la oportunidad de hablar con otra fuente que hasta ese momento me venía negando la firma y en ese momento me dice, venga, sí, que sí, que sí que se ha producido, ¿no? Adelante. Entonces adelante, lo firmo y curiosamente, días después, dos fuentes que también me venían diciendo que no, me dicen que sí, que ya les consta que sí que está firmado. Entonces yo estaba muy tranquilo, la verdad, estaba Bueno, tranquilísimo desde ese momento. Te digo la verdad, Iván, el sentido común casaba completamente con la información de mis fuentes, es decir, no estaba diciendo algo que fuese muy rocambolesco, estaba diciendo para mí algo muy evidente. Y es verdad que la gran mayoría de periodistas y medios negó la firma del acuerdo, negó absolutamente todo, pero estaban en un callejón sin salida continuamente, ¿no? Porque era, bueno, a lo sí, mejor empiezan a negociar, bueno, les quedan no sé cuántos flecos y yo decía, vamos a ver, ¿cómo podéis pensar que de verdad quedan flecos en abril, en mayo, si está sí. más que hecho, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente esta vez no hubo ningún tipo de susto, estaba clarísimo y bueno, pues sí, pude anunciar el acuerdo firmado, ¿no? Y se está hablando mucho en estos días, Mbappé lo habló el otro día, tema de los Juegos Olímpicos. Eso se ha dicho mucho últimamente, que para Mbappé era casi un deber inexcusable ir a los Juegos y que él ponía encima de la mesa o jugaba los Juegos o no iba al Real Madrid. Se han dicho muchas cosas, muchas barbaridades en cuanto al jugador, de que se sigue siendo inmaduro, de que no es una persona racional y que, bueno, que pudo comprometer por un absurdo el tema de jugar los juegos el acuerdo con el Real Madrid. ¿Qué hay de cierto en esto? Si Mbappé es un jugador inmaduro como persona o realmente se está engrandeciendo el asunto de los Juegos Olímpicos, si lo he entendido bien, si se molestó. Cuéntanos un poco el tema este de los Juegos Olímpicos, que lleva un tiempo hablándose sobre esta cuestión. La información que yo tengo y que además di en febrero, o sea que la di casi, bueno, unos días después de la firma del acuerdo, es que había sido algo que se había hablado en enero y que no había generado ningún tipo de tensión entre Mbappé y el Real Madrid. Me decían que lo ha entendido a la primera. De hecho, el Madrid, esto me enteré tiempo después, el Madrid hizo una videoconferencia con Henry para explicar cada caso y Henry acabó diciendo, si yo lo entiendo, si yo entiendo que no queráis hacer doblete con los jugadores, o sea, lo entendió perfectamente, ¿no? El seleccionador. Mm. Creo que ahí Macron ha hecho mal, ¿eh? Yo decía en algún vídeo, joder, Macron yo creo que tiene problemas más importantes de los que ocuparse en estos momentos Sí, que si Mbappé juega o no juega los juegos. Me parecía, no sé, además era una batalla que tenía perdida Macron, porque
En este caso el Madrid lo tenía clarísimo, ¿no? Y además el jugador no iba a ejercer más presión. Entonces, cuando salió alguna información sobre que era un órdago que le había lanzado Mbappé al Madrid, que si no, no firmaba, yo decía, macho, yo no sé quién os está diciendo eso, de verdad. O sea, ¿quién del entorno de Mbappé o quién del entorno del Real Madrid, que son los únicos habilitados para hablar, os está diciendo realmente eso, ¿no? Entonces, nada, a ver, ahora alguna persona creerá que, joder, que se intenta blanquear a Mbappé en cuanto a la actitud, ¿no? A mí me han dicho, y aquí hablo ya de fuentes incluso próximas a Luis Enrique, que es un chaval con una actitud fantástica como profesional, Ejemplar. Que Luis Enrique está encantado con él. Me lo han dicho fuentes cercanas a compañeros suyos en el vestuario y tal. Está claro, ¿no? Está claro que todos estamos atentos, ¿no? A cómo se va a producir esa integración, pero de verdad que hay mucho bulo con el tema Mbappé y sobre todo con los juegos. Yo aluciné, es que yo había alguna información que decía que incluso Mbappé estaba dispuesto a renunciar a sus derechos de imagen con tal de jugar los juegos y que era un órdago al Madrid. Digo, pero ¿alguien se cree que Mbappé va a renunciar a lo que significan sus derechos de imagen con la importancia que él les da por los Juegos Olímpicos? Es que no casa con el sentido común directamente. Y ya finalizando por el tema Mbappé, hace 2 años, cuando podía haber venido al Madrid, se lo comenté el otro día a Collins, claro, él hubiera venido como líder absoluto de un Madrid post-Ronaldo, de un Vinicius que ya estaba creciendo, pero no era el jugador que soy, probablemente sea Balón de Oro, y hubiera venido con el estatus y con el rol de absoluto número 1. Pero ahora Mbappé ficha por un Madrid que es, sin él, 2 veces campeón de Europa y con Vinicius marcando la final, las 2 finales, pero además en esta última con una Champions escandalosa que probablemente le va a dar el Balón de Oro. El estatus de Mbappé es el mismo, no ha cambiado, es un jugador excepcional. El rol de Mbappé en este Madrid, Ramón, ¿crees que debe de cambiar? ¿Crees que él va a aceptar? Yo creo que sé lo que vas a decir, pero para que la gente nos entienda. ¿Crees que él va a aceptar ese rol menor del que podía haber sido hace 2 años y quizás jugar en otra parte del campo? Vamos a ver cómo se encuadran las fichas, pero ¿es un jugador que él va a aceptar ese rol menor que de hace 2 años? Yo creo que Iván, no ha sido algo voluntariamente buscado por el Madrid, pero el timing ha quedado perfecto al final, ¿no? El Madrid quería ficharlo en 2021, es público y notorio, ¿no? Que hizo varias ofertas. Y seguramente si hubiese llegado en 2021, Vinicius, desde luego Vinicius no era todavía lo que es hoy, y es posible que no lo hubiese sido, Rodrigo. Hay que ver qué hubiese ocurrido con Camavinga, con Bellingham, ¿no? Con fichajes de este tipo. Y creo que el timing ha quedado muy cuadrado. Creo que Mbappé, aceptando unas condiciones que tienen que ver mucho más con lo que el Real Madrid paga a los jugadores, con lo que el Real Madrid entiende que valen los jugadores, habiendo aceptado estas condiciones y no la posibilidad que tenía de seguir un año más en el Paris Saint-Germain a 230 millones de euros, ¿no? Que era el último año, creo que ya es una asunción por su parte de que está llegando algo completamente diferente al Paris Saint-Germain y que está llegando a un equipo ya no que tiene 15 Copas de Europa, ¿no? Que eso por supuesto, que acaba de ganar la Copa Europa, ¿no? Con otros jugadores que no son él. Entonces, como le considero un tipo inteligente, y creo que eso lo vamos a comprobar muy rápido, que es un tipo muy, muy inteligente, ¿no? Creo que él, cuando toma la decisión de fichar por el Real Madrid, sabe perfectamente todo esto y que tiene que estar al servicio del equipo. Y que además, si no, el Real Madrid te acaba expulsando de alguna manera, ¿no? Si entra ahí algo totalmente díscolo, el Madrid te acaba expulsando, porque, joder, si el Madrid ha conseguido sobrevivir, ¿no? A dejar ir a Cristiano o a Ramos, ¿cómo no a un jugador que todavía no ha metido ni un gol para el Madrid, ¿no? Entonces, creo que como es inteligente, más allá de los valores que él pueda tener, vamos a dejarlos al margen. Creo que como es inteligente, sí él va a aceptar el papel que le toque. A ver, el Madrid, no nos olvidemos, Iván, lleva un año preparándose para la llegada de Mbappé. O sea, si tú te fijas tácticamente el equipo, Ancelotti ha ido disponiendo pues la figura de Bellingham por detrás de 2 delanteros, que han sido Rodrigo y Vinicius este año. A mí me consta que el cuerpo técnico lleva sabiendo desde hace bastante tiempo que Mbappé iba a llegar al Real Madrid o que era el plan del Real Madrid. Y quiero decir, el equipo se ha ido adaptando a eso, ¿no? Insiste mucho Marcos López en esto en mi canal, ¿no? Cuando habla del esquema del Madrid. Entonces, Mbappé va a tener un sitio que le permita lucir, por supuesto que sí. Pero sabe Mbappé que tiene que remar y empezar un poco de cero, ¿no? Porque tiene que ganarse una afición y tiene que ganarse sus galones en el equipo. Sí, me lo decía Pepe el otro día, Collins, compartíamos eso que estás comentando y que al final es el propio jugador con su fútbol, como hizo Zidane, que se va a acoplar al equipo.
O sea, igual que Zidane, que era un tío muy inteligente también, futbolísticamente un superdotado, Mbappé es básicamente lo mismo. Y en cuanto llegue al Real Madrid, el propio fútbol de Mbappé lo va a colocar en el equipo, pero con naturalidad. No va a haber nada forzado. Es un jugador que enseguida se va a adaptar muy bien a los compañeros, porque repito, cuando uno es bueno y es muy bueno y alrededor también lo que hay es muy bueno, el propio fútbol, el propio jugador se acaba instalando en el equipo de una manera natural, normal, y que vamos a disfrutar de Mbappé, yo creo que ya en los primeros partidos, porque me parece un jugador que Real Madrid, como tú has dicho, nunca rompió los puentes, porque la categoría de jugadores es indudable. Ramón, vamos a pasar ahora al tema del básquet, porque en los últimos meses es verdad que el Madrid de básquet tiene una situación complicada en el sentido de que muchos jugadores de élite acaban Sí. contrato. Se ha hecho una temporada excepcional, 3 de 4 títulos, se pierde la final en ese cuarto dichoso en el que hacemos 0 de 8, en un cómputo global de la segunda parte llegamos a estar 2 de 16 en triples, bien, pero el equipo en general, la temporada es excepcional, no es brillante, brillante porque efectivamente te falta la Euroliga, pero la temporada es espectacular. Pero claro, llegaba ahora el final de temporada y había varios jugadores que todavía no habían renovado y son parte fundamental. Y en un momento de dudas con Tavares, tú anuncias que Tavares está cerca de renovar con el Real Madrid. Incluso se hablaba de la posibilidad, como se ha demostrado en estos últimos días, de la pasta que están metiendo equipos como los turcos, que no paran, los Sí. griegos, etcétera, y que tenían ofertas muy importantes. Y tú adelantaste lo de Tavares y se cumplió lo de Tavares y lo de Gesson ya. Me paro un poquito más en lo de Gesson ya, porque cuando parecía que el jugador se podría ir, que es verdad que ha tenido quizás más caché todavía, es un poco más joven que Tavares. Parece que Gesson ya sí que no iba a seguir. La última semana la información era que bueno, que Gesson ya tenía como muchas ofertas, salió lo de Barcelona, lo de Panathinaikos a principio de temporada, y en ese momento pones un tuit y vuelves a dar esa exclusiva en el sentido de la renovación de Mario está muy cerca de concretarse y de seguir en el Real Madrid. A mí me sorprendió bastante porque no parecía que fuera así y de nuevo te adelantas un poco y das esa información que al final ha sido veraz porque se ha contrastado hoy el propio Mario, 5 años, 2,5 millones netos. Y te quería hablar sobre esta cuestión. El Real Madrid tiene una capacidad económica que en básquet sabes que sí, que es una filosofía muy implantada y hay dos jugadores que son Facu y Tavares que tienen que cobrar un poquito más, pero al final se ha encajado lo de Gesson ya. No sé cómo ves tú, si estás al tanto de si puede haber próximas renovaciones, de alguna salida. ¿Cómo está a día de hoy el club en cuanto al básquet? Y sabes esos rumores de Ibaka, de otro jugador, de Garuba, etcétera. A ver, en el caso del baloncesto, yo cuando normalmente doy alguna información soy un poquito más prudente porque normalmente viene del entorno del club, ¿no? Muchas veces no tienes acceso al jugador en concreto, entonces puedes trasladar el estado de ánimo del club, ¿no? Con Tavares fue así, lo que traté de trasladar es el estado de ánimo del club, que de repente hubo un giro, ¿no? Ya hace meses, ¿no? En el que de repente comprendieron Tavares y el Madrid que querían seguir juntos y que tenían que encontrar la manera. Seguramente han encontrado la manera con el número de años. Y con Ensonja lo que me decían a mí continuamente es que estaba muy difícil, ¿no? Que estaba, y me lo decían desde el club, me decían que estaba muy complicado. Y cuando yo pongo ese post es porque de repente me dicen que ha habido un giro total y que están prácticamente ya apalabrando la renovación, ¿no? Que están ya muy cerca, que están, vamos, muy cerca del acuerdo, ¿no? Que van a esperar a que termine la temporada, pero están muy cerca. Es verdad que salta, bueno, pues toda la información esa del supuesto contrato con el Barcelona y se echa mucha gente encima, pero yo lo que me limité a hacer es volver a preguntar, me volvieron a decir, no, si estamos hablando con él y esto yo creo que lo rematamos, ¿no? Y no nos creemos mucho lo de Barcelona. Entonces yo me limité a quedarme callado porque yo ya había puesto ese post y a retuitear, ¿no? A repostear a Carlos Sánchez Blas, que Sí, salió el viernes con una información parecida a la que yo tenía, con más detalles, de los que había aportado yo, pero vamos, coincidente, ¿no? En lo importante. Y nada, esperar a que el tiempo quitase o diese razones, ¿no? Tampoco yo me había vinculado que estaba ya 100% hecha
O si Enzón ya de repente cambia de voluntad y firma un contrato con el Barça, lo que tiene que entender la gente es que no somos dioses, que yo no soy Enzón Claro. y que no depende de mí, pero yo lo que trasladaba era que en el club, bueno, pues había un optimismo total con que ya estaba cerrándose, ¿no? Esa renovación. Tengo la sensación, Iván, yo no sé las cifras, ¿eh? Yo no sé las cifras de... Está saliendo lo de 2,5 netos, creo que lo ha dicho Ciro López, 5 años. Desde luego es algo que está por encima de lo que el Madrid estaba dispuesto a ofrecer hace tiempo. Y yo la sensación que tengo es que eso va a implicar recortes en otros sitios, ¿no? Entonces, Poirier, pues yo creo que damos casi todos por hecho que no va a poder seguir. Hemos tenido mucha suerte de tener un pivot suplente de ese nivel, que sería titular casi en cualquier equipo de Euroliga. Sin duda. Y lo más seguro es que, aparte de Ibaka, que parece cercano, pues se espera a Garuba, ¿no? Se espera a ver si Garuba, que se va a convertir en agente libre el 1 de julio, ya desdeña, ¿no?, esa oportunidad de la NBA y viene a Europa, ¿no? Parece ser que él mismo ha comentado que si vuelve a Europa su preferencia es el Madrid. Entonces yo tengo la sensación de que, claro, se está produciendo esa transición tan complicada, despedirte de Rudy, despedirte de Chacho, veremos qué pasa con Coser, que me han dicho que estaba ahí en conversaciones con el equipo de París que va a jugar la Euroliga, pero bueno, no hay nada cerrado, seguro. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero también hay que tener en cuenta que esos jugadores que se van, ¿no?, más allá de los grandes que han sido, ¿no?, y el liderazgo que le han dado al Madrid, también liberan fichas que eran importantes, aunque ya iban a la baja en los últimos años, son fichas importantes. Entonces, el Madrid lo de Enzón ya lo encaja un poco por ahí, pierde a Poirier y donde va a tener también cierto ahorro, y llega, bueno, pues el canadiense Mays seguramente va a ganar, no va a venir ganando mucho. Quiero decir, el Madrid hace sus cuentas para que encaje, pero sí que se ha priorizado, yo creo que los pilares del equipo, Tavares, Facu, Dec y Nzonja, tengan contratos largos. Yo creo que Musa será otra renovación el año que viene, también importante, y tienes ahí un bloque, ¿no?, un bloque de 5 jugadores que te pueden dar muchos éxitos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que además el club lo ha hecho bien. Luego criticaremos una cosa o diremos al principio de temporada o al final o a mitad que es que se tiene que haber hecho esto o lo otro. Creo que los aficionados en general están contentos con lo que se ha hecho en el club, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Creo que en ambas secciones se está dirigiendo muy bien desde hace mucho tiempo, muy bien, porque el Madrid compite hasta la final y eso es lo que tenemos que exigir. Otra cosa es que se pueda ganar o no, como la final de la Euroliga, pero el Madrid está compitiendo y creo que estos fichajes y estas renovaciones en el Club Blanco, en el baloncesto, creo que van en esa misma línea de continuidad, de no alterar mucho la sección, y me parece muy importante el trabajo que se está haciendo en la sección, Ramón. Totalmente. Mira, yo comentaba el otro día en X, de las últimas 6 finales de Copa Europa, entre baloncesto y fútbol, el Madrid ha jugado 5. Es Es una que barbaridad. solo ha perdonado la Champions del año pasado, donde perdimos con el City, en semifinales, hay que decirlo. Es una barbaridad. Yo creo que es el resumen perfecto a lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando tú estás en 5 de 6 finales, es que estás continuamente ahí, ¿no? Entonces, un día perderás. Joder, desgraciadamente perdimos con Panathinaikos la final este año. Una segunda parte horrible. Todos estamos de acuerdo. Perdimos contra el City, por supuesto. Pero el Madrid está continuamente ahí. Y creo que eso es lo que, como aficionados, le podemos pedir al Madrid, ¿no? O sea, es el culmen. El culmen es estar siempre Claro. ahí De y tener la competir, sensación, sí, correcto. competir y tener la sensación de que el año que viene volveremos a estar ahí, ¿sabes? En los dos sitios volveremos a estar cerca de la final, ¿no? Y creo que eso es lo que yo por lo menos le pido a nivel deportivo al equipo. Pues Ramón, espero que no tardemos como el fútbol el año que viene en estar en finales, que esta es tu casa, que se puede estar aquí cuando quieras, que ha sido un placer esta charla y que nada, que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Iván, y te deseo mucha suerte con el canal. Creo que la intención es lo más importante y te intuyo muy buena intención con este canal, de tener charlas de este tipo, y creo que, bueno, que siempre viene bien a la comunidad de YouTube del Real Madrid que haya aportaciones diferentes, así que te animo a darle fuerte, ¿vale? Pues muchas gracias, Ramón. Un Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.